Quiero compartir en mi canal nuevamente unas enseñanzas de las escrituras, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre lo que llamamos nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la preexistencia o el mundo espiritual o el mundo donde vivíamos en espíritu. En ese mundo celestial ocurrieron muchísimas cosas. Vivimos una vida allá. Nacimos allá como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Y allá progresamos, allá tuvimos la oportunidad de progresar, de educarnos, de ser instruidos y de ser instruidos con los mejores maestros. Ese fue un gran privilegio para cada uno de nosotros antes de venir a esta tierra. Hombres y mujeres tuvieron la oportunidad de ser enseñados por los dioses y ser preparados en todos los aspectos que tiene que ver con la vida terrenal o con la vida espiritual. Entonces, en ese mundo celestial o donde estuvimos antes de venir a esta tierra, progresamos así como progresamos aquí en la vida. Hombres y mujeres se aventajan entre sí, estudian mucho, se preparan mucho y logran diferentes capacidades en este mundo. Algunos que no quieren adquirir ese conocimiento y esa capacidad. Por lo tanto, en ese primer estado, las cuales hablan las escrituras, en el libro de San Judas habla de estados, el primer y el segundo estados. Y en las escrituras modernas también habla de ese lugar antes de venir a la tierra, la preexistencia, el mundo espiritual. ¿Qué sucedió en ese mundo? Nacimos como hijos de un Padre Celestial y fuimos creciendo y creciendo al llegar a la estatura de hombre y de mujer en ese lugar. Y tuvimos nuestras primeras lecciones, se nos enseñó allá en las mansiones de la eternidad y fuimos preparados para todos los aspectos de la vida. El Salvador Jesucristo también aprendió allá. Adán, el arcángel, también estudió en la preexistencia. Moisés, José Smith, los grandes profetas, Noé, los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, etcétera, ¿verdad? Todos ellos tuvieron el privilegio de prepararse en el mundo espiritual antes de venir a esta tierra. Yo también sé que yo también fui instruidos en la preexistencia antes de venir, antes de tomar este cuerpo de carne y hueso. De acuerdo a nuestra preparación en el mundo espiritual, el Señor nos clasificó, o es decir, nos hizo, o sea, nosotros nos clasificamos, mejor dicho, en diferentes grados de preparación, grados de obediencia, podemos decir también, y grados de progreso en ese lugar, ¿verdad? Y qué podemos aprender de ellos, que es importante el estudio. Por ejemplo, allá dice el Señor aquí en Doctrina y Convenios, capítulo 93, versículo 1, dice: de cierto así dice el Señor, acontecerá que todo alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoca mi nombre, obedezca mi voz y guarda mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Y que yo soy la luz verdadera que ilumina todo hombre que viene al mundo. ¿Verdad? En ese lugar teníamos que aprender el Evangelio, estudiarlos y prepararnos para poder un día venir a esta tierra. También las escrituras nos hablan, ¿verdad? También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia o la luz de la verdad no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí mismo en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia, de otra manera no hay existencia. Entonces dice, el hombre existía en el principio con Dios, o sea, la luz de la verdad, ¿verdad? La inteligencia,
o sea, la luz de la verdad. Esa inteligencia o la luz de la verdad, nosotros éramos nosotros, o esa inteligencia era lo que era antes de ser espíritu. Nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial engendró solamente el espíritu, el cuerpo espiritual. Pero esa inteligencia, ese poder de actuar, ese ser que tenía ese poder de actuar, no fue engendrado. Dios no pudo haber engendrado a sí mismo. Dios no se pudo haber creado a sí mismo, ¿verdad? Entonces todos coexistíamos con Dios porque Dios siempre ha existido por toda la eternidad. No tiene principio ni fin. Entonces esa inteligencia que éramos el antiguo yo era eterna o es eterno, ¿verdad? Entonces el Padre Celestial lo que hizo fue preparar esa inteligencia. Fueron instruidos, fueron preparados. Yo podría decir no hubo un solo estado, perdón, dos estados. Yo creo que hubo tres estados. El estado de la inteligencia, cuando éramos inteligencia nada más. Esas inteligencias tenían que prepararse para tomar un cuerpo de espíritu, ¿verdad? En ese mundo espiritual, nosotros tuvimos el privilegio de escoger, como dice la Escritura. Vuelvo a leerlo. En el versículo 30, toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia, de otra manera no hay existencia. He aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente le es manifestado lo que existió desde el principio y no recibe la luz. Entonces, toda inteligencia es independiente, derecho y tiene el mismo privilegio de actuar por sí mismo, de tomar decisiones. Entonces, allá arriba tuvimos esa oportunidad de elegir, teníamos el albedrío de elegir lo que queríamos. Antes de ser espíritu, esto es algo que yo creo que he aprendido para mí, ¿no? Y se los digo así, no tengo autoridad para imponer esta doctrina a nadie, sino para enseñarles algo, para que piensen y busquen su propia conclusión de todas estas cosas. Antes de ser espíritu éramos inteligencia. Nuestro Padre Celestial se acercó a la oscuridad de la eternidad y trajo a luz esta inteligencia, lo sacó a luz para que ellos pudieran aprender y pudieran prepararse. Fueron instruidos y preparados para tomar cuerpos, ¿verdad? Algunos de esta inteligencia querían ser cuerpo de hombre, ¿verdad? Y creo para mí, ¿no? Que el sexo no fue creado, que Dios dijo, en este va a ser hombre y este va a ser mujer. Y como a ver, no, yo no quiero ser mujer, sino quiero ser hombre. Y así sucesivamente. Entonces, no, todas esas entidades tenían esa inclinación, vamos a decirlo así. El que era hombre, el que era mujer era mujer. Era femenino, pues. Había la inteligencia femenina y había la inteligencia masculino. Entonces, fuimos preparados en ese mundo eterno para poder tomar un cuerpo de carne y hueso. Quiero explicarles esto más o menos. Un animal, un perro, es glorioso, tan bonito que es un perro, ¿verdad? Bello. Caballo, vacas, bueno, para de contar los animales, elefantes, leones, gatos, bueno, todos ellos. ¿Por qué? Ellos son animales y sabemos que son seres inteligentes. Un puede aprender y sabemos incluso que los animales hablaban antiguamente, ¿verdad? Porque la serpiente habló
y habló con Adán y con Eva, los tentó. Entonces, estos seres inteligentes, lo que estamos hablando, uno quisieron ser hombres y querían semejarse al Padre Celestial. Otros querían, bueno, o sea, y al Padre y a la Madre Celestial. Otros querían ser parte del reino animal. Otros querían ser parte del reino vegetal. Otros querían pertenecer a esta tierra porque esta tierra es una entidad viva. Está vivo, ¿verdad? Entonces esa inteligencia es lo que da vida a todo ser, ¿verdad? A todo ser que venimos, que podamos obrar por nosotros mismos, porque no sería justo que no tuviéramos esa oportunidad de pensar por nosotros mismos y de obrar por nosotros mismos, sino de acuerdo a lo que el Padre Celestial quería que fuéramos. Entonces seríamos igualito lo que quería el diablo, el adversario, subyugarnos, que fuéramos un maniquí, que hiciéramos lo que él quisiera que hiciéramos. Por eso ocurrió lo que ocurrió en los cielos. En otra oportunidad hablaremos de eso. Lo que quiero decir, que nosotros tomamos la determinación de ser hombres y mujeres y venir a esta tierra y a progresar. En ese mundo nos preparamos para poder tomar ese cuerpo. Vamos a leer en el versículo 22. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizados antes que existiese el mundo. Y entre todas estas había muchos de los nobles y grandes. Y vi Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellos. Y dijo a estos, haré mis gobernantes, pues estaba entre ellos que eran espíritu, y vio que eran buenos. Y me dijo Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogidos antes de nacer. Vemos que la escritura en el libro de Abraham, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, el Señor me había mostrado a mí las inteligencias que fueron organizados, ¿verdad? Fueron organizados en cuerpos espirituales y eran nobles y grandes. Y tú, Abraham, fuiste uno de ellos. Entonces vemos claramente que nosotros los seres humanos, y Abraham, que es un ser humano como nosotros, fue uno de ellos, entonces nosotros pertenecíamos a ese grupo. Abraham no era un extraterrestre o no sé, marciano, o nada de eso, sino que éramos nosotros que estábamos ahí, estábamos clasificados en diferentes grados, por decirlo así, de inteligencias. Y nosotros, de acuerdo al progreso que nosotros tuvimos allá, de acuerdo al esfuerzo de prepararnos para adquirir el conocimiento y formarnos allá, hombres y mujeres, hijos de Dios, entonces fue el esfuerzo que hicimos grandemente, ¿verdad? Y podemos leer en el mismo Abraham, versículo 18 y 19, y dice, y de ahí que él hizo las estrellas mayor, así también hay dos espíritus, uno es más inteligente que el otro, sin embargo, estos dos espíritus, a pesar de ser uno más inteligente que el otro, no tienen principio, existieron antes y no tendrán fin. Existirán después porque son noglums o eterno. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus, uno más inteligente que el otro, y habrá otro más inteligente que ellos. Yo soy el Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. Ya hemos hablado en las escrituras, ¿verdad?, que hablan de la inteligencia que fueron organizadas. Abraham fue uno de ellos. Y ahora escuchamos que Jesucristo es más inteligente que todos ellos, ¿verdad? En todas estas tres divisiones que hubo en el reino preexistente, el Salvador Jesucristo era el más inteligente que todos ellos, ¿verdad? Que todos nosotros. De acuerdo al esfuerzo que tuvimos en la preexistencia y la preparación
de cada uno de nosotros nos califica nuestra posición en esta gran obra, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro Salvador llegó a ser nuestro Salvador, ¿por qué? Porque progresó más que nosotros, progresó grandemente, nos aventajó en el mundo celestial. Fue el primero de los hijos de nuestro Padre Celestial y se preparó y amó a nuestro Padre Celestial con toda su alma. Y Adán, que le sigue, ¿verdad? ¿Por qué Adán? Adán llegó a ser el primero de nuestros padres. ¿Y por qué llegó a ser Adán? Porque también progresó y aventajó a muchos. Era uno de los hijos grandes y nobles del Señor, ¿verdad? Igualmente Moisés, Abraham, Noé, José Smith y todos los grandes profetas, porque llegaron a ser lo que son o porque ocuparon el puesto que ocuparon en esta tierra, porque se prepararon y progresaron allá en el mundo celestial. Nosotros también progresamos grandemente y estamos aquí en esta tierra y debemos demostrar quiénes somos realmente, así como lo hizo Moisés. Fue fiel al Señor y obedeció su mandamiento y cumplió su misión. ¿Cuál fue la misión que el Padre Celestial nos ordenó en el mundo celestial? ¿Cuál era nuestro deber y por qué debemos hacer? Entonces en la preexistencia hubo 3 divisiones de espíritus. En esas 3 divisiones de espíritus nacemos en esta tierra. Tal vez si nosotros miramos un poco nos podemos ver divididos en 3 partes, ¿verdad? Hay muchas personas que son más inteligentes que otros y otros son más inteligentes que ellos. Pero no quiero referirme solamente a la inteligencia. Los privilegios que tenemos de estar aquí en esta tierra, estar en el Evangelio de Jesucristo, de haber conocido el Evangelio de Jesucristo, de haber conocido el Evangelio de Jesucristo. Voy a detener en este momento y continuaremos en la próxima parte las escrituras.